Bien, la segunda revolución industrial es la segunda etapa, ya te lo había dicho, del proceso de industrialización, que tiene varias características. Y vamos a ir en orden. Lo primero es que busca la expansión. ¿De qué cosa, profe? Del trabajo mecanizado, que cambia el foco de dominio. Ya ahora no solamente va a ser Inglaterra, ahora va a ser Alemania, Rusia, Italia, Estados Unidos y el Oriente Lejano, Japón. Muy bien. Ahora, en cuanto a las características, hay un expansionismo del trabajo mecanizado, muy importante porque el obrero va a ser reemplazado por la máquina, ¿no? Así para poder abaratar costos y, por supuesto, cambiar el foco de dominio, ¿no? Ya no va a ser Inglaterra solamente el que domine, sino va a ser Alemania, Rusia, Estados Unidos, Japón, entre otros. La pregunta es, profesora, ¿y quién domina en ese espacio? El que domine las nuevas fuentes de energía como son la electricidad y el carbón. Para eso, ¿no es cierto?, surge esta revolución en Estados Unidos en la década del 50, surgen nuevas fuentes de energía, ¿no?, petróleo y electricidad, y además con esto, como hay una alta producción, tienes que decir entonces qué producto es el que más se produce y vende, son las armas. Aquellos que tengan industria armamentista van a ser los que se peleen el mundo hasta el final. En este caso estamos hablando pues definitivamente de Estados Unidos, ¿no? Muy bien. En cuanto a la hegemonía de Estados Unidos, bueno, va a ser Estados Unidos y Alemania los nuevos protagonistas de la segunda revolución industrial. Hay un desplazamiento de los británicos, el desarrollo de sistemas de organización científica del Taylorismo y el Fordismo. El Fordismo es la producción en cadena de montaje, ¿no?, en donde se abaratan costos, o sea, mano de obra y materia prima, a través de una producción en serie, ¿no? Se producen, por ejemplo, 8 carros y se le manda a tapizar 8 asientos para carro, se le manda a hacer 8 timones, se le manda a hacer 8 motores y finalmente cuando llega a la fábrica simplemente lo que hace Henry Ford es unir piezas, unir cabos. Entonces lo que un carro salía antes, trabajándolo por completo, salía en una semana, 3 semanas, aquí sale en días, ¿ok? Muy bien. Surge la producción de cadena de montaje, el Fordismo, el desplazamiento de la hegemonía británica y por supuesto en industrias. ¿Cuáles son las principales industrias? Vamos a verlas. Una, la industria eléctrica, donde sobresale General Electric de JP Morgan, donde se desarrolló el episodio de la guerra de las corrientes. La guerra de las corrientes es un episodio importantísimo porque allí se enfrentan Alemania y Estados Unidos por la fuente de energía que es la corriente eléctrica, y no estamos hablando de la corriente eléctrica, simplemente estamos hablando de las caídas de agua, los sistemas eléctricos que permiten dotar de esta energía a todas las fábricas que lo utilicen. Por otro lado, también está la industria petrolera, donde sobresale la Standard Oil, ¿no?, de John Rockefeller, que desarrolla derivados como la gasolina, muy importantes también para el sistema de transportes luego. Y por supuesto, la industria farmacéutica con Bayern, ya sabes tú si es Bayern, es bueno, muy bueno para utilizarlo durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, primera y segunda. Industria automovilística con Henry Ford, te lo he comentado, y la industria del acero, que es la más importante de todas, está entre Estados Unidos y Alemania, ¿no?, que también son los grandes archirrivales. Ya tú sabes que para que vayas a una Primera Guerra Mundial y para que desarrolles un buen estatus económico, necesitas tener ¿qué cosa? Necesitas tener, sin duda alguna, una industria armamentista, ¿ok? Las principales industrias entonces las hemos visto, y las consecuencias de la segunda revolución industrial son el surgimiento de los monopolios comerciales industriales como el cartel holding o el trust. Recuerda tú que en economía te han dicho que no está permitido que se hagan cartel, que se hagan holding, o sea, no es que no esté permitido legalmente, solamente que una economía liberal como por la que se ha optado en Inglaterra del siglo XIX no debería, digamos, presentar acumulación de personas en un solo rubro para crear industria, ¿no? En el caso de
La crisis económica del 73 es muy fuerte, llamada el Gran Pánico en Estados Unidos. Profesora, ¿por qué le llaman el Gran Pánico? Porque Estados Unidos en este periodo tenía mucho dinero y producía y no había quien venderle. Por eso Estados Unidos, por sobreproducción, no es la primera vez que le pasa en el crack, por sobreproducción Estados Unidos entra en crisis económica. Muy bien. Y la sobrepoblación europea, la gran migración del siglo XIX, ¿no? En Europa no habían buenas condiciones de trabajo, ¿no es cierto? No casi en todo el continente, y ellos se pegan mucho a los nuevos imperios que están avanzando. Bien, entonces, bajo nuestro punto número 5 nos vamos con la Primera Guerra Mundial. Bien, vamos ahora con dos temas que los he querido fusionar porque tienen relación uno con el otro y quiero que los entiendas así. Son, por un lado, el imperialismo y por otro lado, la Primera Guerra Mundial. Y tú me preguntarás, profe, ¿cuál es la razón por la cual los ha puesto juntos? Bueno, es muy sencillo, porque el imperialismo es una de las causas para la aparición de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo es esto? Mira lo que te voy a decir. Habíamos visto la Segunda Revolución Industrial. En la Segunda Revolución Industrial necesitamos mano de obra, mercado y materia prima, ¿no es cierto? Las 3 M's. Muy bien. ¿Por qué? Porque como producimos tanto, como hay tanto resultado de productos, ¿qué vamos a necesitar? No vamos a necesitar a pocas personas, vamos a necesitar a muchas. ¿Por qué? Porque la gente todavía va a tardar un poco, va a tardar en dilucidar esta idea del valor de uso y el valor de cambio. Recuerda, el valor de uso es para lo que me sirve a mí el producto. Así piensa la gente en la primera revolución industrial. Eso quiere decir que si yo tengo una chompa, por ejemplo, que aún me abriga, entonces no tengo por qué comprar otra. Pero la segunda revolución industrial tiene una filosofía totalmente diferente, porque en la segunda revolución industrial yo produzco tanto que tengo que obligar a la gente a comprar algo más y algo más y algo más y algo más. Recuerda que en esa segunda revolución industrial la idea es encontrar compradores, mercado, pero cuando no hay muchos compradores, ¿qué debo hacer? Debo ir a buscarlos a otros continentes, a otros espacios, pero para eso yo tengo que asegurarme que ellos van a comprar. ¿Y cómo lo hago? Volviéndolos colonias o partes de mi gobierno. Entonces, la segunda revolución industrial me obliga a tener esas 3 M's. Es por eso que yo voy a buscar nuevos espacios. Eso se llama imperialismo. Entonces, esto de gobernar un espacio para sacar de él tus 3 M's, ¿cómo le llamamos? Le llamamos imperialismo. Muy bien, el imperialismo entonces es la dominación de un estado industrial sobre otro menos desarrollado. Profesora, ¿y de dónde ha salido eso? ¿Cómo que de dónde? De algo conocido como darwinismo social. El darwinismo social es ese sistema por el cual los europeos, sobre todo alemanes, ingleses, han planteado la idea de que ellos se van a justificar su intervención en Asia, África y América a través de ¿qué cosa? A través de una propuesta de evolución, entre comillas, de las sociedades, en donde el primer punto es ser salvaje, el otro punto es ser bárbaro y el otro punto es ser civilizado. Muy bien, entonces, ¿qué dicen las grandes potencias imperialistas como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra para poder ocupar otros espacios en otros continentes? Que los salvajes, el hombre salvaje se encuentra en Asia y África. El hombre civilizado, ¿dónde se encuentra? En Europa. O sea, son los blancos, lo que tú también conoces como el rol de la raza civilizadora o raza blanca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ellos están más adelantados, están civilizados porque tienen algo que no poseen los demás. ¿Qué es lo que no poseen los demás? Industria. Los salvajes de Asia y África, ellos ni siquiera conocen el Estado, ni la organización de por lo tanto, son los europeos blancos
norteamericanos, alemanes que le van a enseñar, pero ¿cómo le voy a enseñar? Haciendo, es decir, voy a entrar a Asia, voy a entrar a África y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a ayudar a ser un civilizado, yo tengo un buen corazón, pero eso sí, vas a trabajar para mí poquito nomás, 24 horas al día, 7 días a la semana, y con eso ya vas a aprender, vas a ganar piso, y después de eso ya vas a poder seguir evolucionando hasta llegar a ser un civilizado. Obviamente que eso es una justificación muy parecida inclusive a la evangelización, ¿no? Muy parecida a la idea esta de ayudar, ¿no? De ser el elegido para eso. Y tú me preguntarás, bien, profesora, ya entendí por qué han elegido a Asia y África entonces, y por qué han justificado que van a entrar, pero y en el caso de América, profe, ¿dónde estamos? Estamos acá en el espacio de los bárbaros, aquí está América. Mira, América no es que no conozca la industria, ya conoce por las corrientes libertadoras, conoce las formas de gobierno, conoce el Estado y además también conoce la exportación de materias primas que siempre le hemos hecho durante todo el siglo XIX. Entonces, no es que nosotros seamos un cero a la izquierda como Asia o África, pero nos falta. ¿Nos falta qué? Nos falta un tramo por avanzar para llegar a ser industriales. Por eso es que siempre te dicen en economía que el Perú es un país en vías de desarrollo, es un país en camino a ser desarrollado, es decir, en camino a ser industrial. Muy bien. Con estas prerrogativas entonces vamos a ver que aparece el imperialismo. Se ponen en diferentes lugares. El único problema de esto es que todos los industriales quieren avanzar, más mercado, más materia prima, más mano de obra. ¿Por qué? Porque teniendo más de cada uno de estos, obviamente tienen más posibilidades de dominar el mundo, que es lo que todo el mundo quiere. Y es por eso que va a haber una disputa, una pelea, un conflicto entre ¿quiénes? Entre esas potencias grandes, entre comillas, los civilizadores. Entonces aparece lo que tú llamas como Primera Guerra Mundial, que no es más que el conflicto entre las grandes potencias, en este caso Alemania y Estados Unidos, por el dominio del mundo para tener en sus manos el mercado, la mano de obra y la materia prima. Para eso se están peleando. Entonces, una vez que hemos comprendido bien esto de cómo pasa la segunda revolución industrial, el imperialismo, a la Primera Guerra Mundial, nos vamos rápidamente con el análisis y último espacio en nuestro separata llamado la Primera Guerra Mundial. Y para eso te he puesto un cuadrito que también tú lo tienes en tu separatita, así que va a ser muy fácil poder trabajar con él. ¿Ok? Entonces, antes de ver a la Primera Guerra Mundial, vamos a recapitular un poco. Hemos visto el imperialismo, ¿no? En donde hay una búsqueda de materias primas, zonas de inversión o mercados, la exaltación nacionalista, la visión eurocéntrica del mundo. Y además todo eso termina ¿con qué? Con la famosa conferencia de Berlín. Para hacerla más reducida, ¿qué es la conferencia de Berlín? Es la reunión de todas las potencias por la repartición del África. Simplemente que a Alemania casi no le toca nada. A Alemania que le toca solo Camerún. Inglaterra se ha llenado de colonias en el África, Francia se ha llenado de colonias en el África y Alemania está, entre comillas, digamos, un poco picón porque él no ha logrado tener las colonias que necesitaba y con esto obviamente se ve menguado, se ve disminuido su posibilidad de dominar el mundo. Es por eso que Alemania está maquinando una Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial Alemania va a creer que la puede ganar fácilmente. ¿Por qué? Porque Alemania es el grande del acero. También una de las características que tienes que ver en la segunda revolución industrial, de ahí se jala para la Primera Guerra Mundial, es que los que tienen mayor posibilidad de quedarse con el mundo son aquellos que desarrollan industria del acero, ¿no es cierto? Tanto Estados Unidos como Alemania trabajan el acero y por supuesto trabajan armas, ¿no es cierto? Esos dos son los que se van a pelear, los que tienen las armas en las manos, ¿no es cierto? Ahora, las armas también son un elemento súper interesante porque en el imperialismo las armas ya son necesarias, ya que para poder llegar a colonizar otros espacios hay que utilizar la fuerza. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial estamos viviendo una época en donde tanto Inglaterra como Francia y Alemania en menor medida tienen
colonias en otros continentes. Esto hace que tengan mucha mano de obra, mercado y materia prima, lo que convierte esos países o esos grandes estados, los convierte en países ricos. A este periodo en donde los países son muy ricos y desbordan productividad y desbordan ganancias de las ventas, se le conoce como la Belle Époque o la Bella Época, en donde los países europeos imperialistas se van a llenar las manos de dinero, pero eso sí, van a aparecer esas potencias del acero que van a aprovechar el momento y le van a decir, oye, Inglaterra, oye, Francia, ¿no te parece que estás gastando demasiado en embellecer tus ciudades? Bueno, puede pasar que tal vez, no sé, alguien por ahí, tu vecino quizás quiere invadirte, eso puede ocurrir. ¿Qué debes hacer? Debes tener armas y por eso yo te las voy a vender. Entonces, Alemania comienza su venta de armas llamada la paz armada, no las necesitan todavía porque todavía no han entrado en guerras, pero por si acá las han comprado, ¿no es cierto? Alemania se está llenando de plata y Estados Unidos se está llenando de plata. Con ese dinero, Alemania y Estados Unidos entran a la Primera Guerra Mundial. Entonces, es todo un cúmulo de causas y consecuencias. Volvamos a lo nuestro. Entonces, en los antecedentes está la paz armada, la Belle Époque, y como causas de la Primera Guerra Mundial tenemos la rivalidad entre las potencias industriales. Te lo dije, se están peleando por las 3 M's. El problema, por supuesto, también de la exaltación nacionalista, en donde cada una de ellas quiere ser la mejor, la más importante de todo el mundo. Se van a dividir en 2 bloques, el bloque de la Triple Alianza y el bloque de la Triple Entente. En el caso de la Triple Alianza, recuerdan, está organizada primero por el Imperio Alemán, o también conocido como Segundo Reich, el Imperio Austrohúngaro y por supuesto Italia, que luego se retira del bloque y va a pasarse al bando de los enemigos, ¿no? También Bulgaria y por supuesto el Imperio Turco. Pero si tú te das cuenta, cada uno de los que yo te he mencionado, en realidad son espacios que no son industrialmente muy favorecidos, ¿no? O sea, el único grande, digamos, el único importante, imponente económicamente, industrialmente es Alemania. En cambio, del otro lado, vamos a ver quiénes están. De la Triple Entente, el lado de los ganadores, ¿no? Tienes también, o también que es conocida como el bloque de los aliados, tienes, a un supercuadro. Tienes a Gran Bretaña, a Francia, a Rusia, y luego entra Japón, Italia y Estados Unidos. O sea, ¿me estás queriendo decir que Alemania se está enfrentando al resto del mundo? Sí, profe. Eso le estoy diciendo. Que Alemania, que es el único industrial en el otro lado, se está enfrentando a todos los de la raza civilizadora como Inglaterra, Francia, Japón o Estados Unidos. Entonces, esto obviamente no va a terminar muy bien. Así que vamos a tu cuadrito. Y en tu cuadrito, ahora sí, una vez que hemos hablado un poco de nuestro contexto, vamos a tu cuadrito, que es lo que tenemos a este lado, y nos habla de la guerra en sí. La guerra en sí tiene 3 periodos importantes: guerra de movimientos iniciales, como lo vemos aquí, guerra de posiciones y guerra de movimientos finales. En la guerra de movimientos iniciales, no te voy a mentir, Alemania es la más belicosa de todas. Alemania entra. Lo primero que tenemos que ver, lo voy a poner por acá si se puede. Esta es Alemania. De Alemania hacia tu lado derecho es el frente oriental. Y de Alemania hacia tu lado izquierdo es el frente occidental. En el frente oriental, ¿cuál es el peor enemigo de Alemania? Por supuesto que es Rusia. Si tú te das cuenta y ves el mapita que te hemos puesto en la página anterior, te vas a dar cuenta que Rusia pues es el más cercano a Alemania. Todo parte de Alemania como centro, ¿ok? Y en el frente occidental, tus peores enemigos son Inglaterra, Francia, bueno, Bélgica es neutral, ¿no? Pero los más fuertes son Francia e Inglaterra. Profesora, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos está en un nuevo frente que te lo voy a presentar de una vez para que lo tengas en cuenta. El frente oriental es Rusia, el frente occidental Inglaterra y Francia, y el frente marítimo es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tengo que cruzar el océano Atlántico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos los 3 frentes. En la primera guerra que vamos a ver, que es la fase de la guerra de movimientos iniciales, vamos primero con el frente oriental. ¿Qué pasa en el frente oriental? Pues Rusia va a ser derrotada por Alemania en lagos Masurianos y Tannenberg. Alemania está avanzando.
¿verdad? Tiene ahora sometido el frente oriental, vamos a ponerlo acá, tiene sometido el frente oriental. Nos vamos hacia el frente occidental. En el frente occidental tenemos la invasión de Alemania, Bélgica y Francia, o sea, Alemania entra a Bélgica, que es neutral, y luego entra a Francia, y esto hace que responda Inglaterra ayudando a su compañero Francia en el frente occidental. Entonces, Alemania se mete a Bélgica en lo que se conoce como una guerra relámpago, entra a Francia y finalmente hay derrota de los alemanes en la batalla de Marne. ¿Por qué? Porque Inglaterra va a acudir al llamado de los franceses y van a intentar frenar a los alemanes. Muy bien, los alemanes saben perfectamente que pueden perder una batalla, pero no van a perder la guerra. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque ellos son los dueños de las armas. Es más, hay un montón de haces bajo la manga que tienen, que en realidad todavía no han salido a la luz, y que con los cuales ellos creen que pueden ganar la guerra. Entonces, tenemos dominado el frente oriental, tenemos problemas en el frente occidental, pero poco a poco lo vamos a ir resolviendo. Luego tenemos, del año 15 al año 16, la guerra de posiciones, en donde tenemos el frente marítimo. Ya sabes cuál es el frente marítimo, ¿no es cierto?, el que interviene en Estados Unidos, y luego el frente occidental. Vamos rápidamente con el frente marítimo en 1915. En el año 15, Estados Unidos es golpeado por Alemania a través de la famosa guerra submarina, ¿no?, que comienza con el problema exterior entre Alemania y Estados Unidos a través del telegrama Zimmermann, en donde se estipulaba que Alemania quería dar un golpe y Estados Unidos estaba lo suficientemente preparado para eso. Pero Estados Unidos estaba esperando el momento de entrar a la Primera Guerra Mundial. El único problema es que nunca se le presentaba, y es por eso que va a aprovechar el hundimiento de su barco Lusitania, ¿no?, que es un barco de capital norteamericano, pero de fabricación inglesa, en el año 15, ¿no es cierto?, por lo cual va a tomar Estados Unidos de pretexto esto y va a entrar a la Primera Guerra Mundial, dando a los aliados la decisiva superioridad. Claro, porque Alemania no es tonta. Alemania no ha atacado Lusitania porque le parece que es momento de que Estados Unidos entre. No, Alemania lo ha atacado porque ellos saben, según el telegrama Zimmermann también, que Estados Unidos está dotando de armas y también de dinero a el frente occidental, o sea, Francia e Inglaterra. Entonces, por eso Alemania utiliza sus submarinos. Ahí fue cuando toda la guerra empezó a desarrollarse, porque Alemania estaba utilizando una de sus armas más importantes. Estados Unidos nunca había visto un submarino. Las guerras siempre se habían hecho por encima del mar, nunca por debajo, y esto hizo que saliera, digamos, el gran problema y comenzara el enfrentamiento. De este enfrentamiento Alemania nunca se va a poder recuperar, porque Estados Unidos tenía mucho capital fresco y, por supuesto, muchos soldados, algo que a Alemania no le pasaba. Alemania tenía que ser una guerra muy rápida. ¿Y por qué tenía que ser la rápida? Porque no tenía muchas colonias. Eso quiere decir no tenía muchos soldados. Si no tenía muchos soldados, entonces la probabilidad de perder era muy alta. La idea era que Alemania gane por la tecnología, más no por los soldados, ¿no? Ellos tenían que hacer una guerra rápida y evitar una guerra de desgaste, como lo que está ocurriendo en este momento. Están en el frente oriental, en el frente occidental, en el frente marítimo. Alemania se está debilitando. Solo un milagro lo salvaría. Finalmente llega el frente occidental, y en el frente occidental se le da la última puñalada por la espalda a Alemania, ¿no? Porque aparece la guerra de trincheras, una guerra que enlentece a la Primera Guerra Mundial como no te lo imaginas. Es decir, se hicieron huecos más o menos de 3 metros por 2, en donde se internaban los soldados de los diferentes bloques, y esperaban semanas, inclusive meses, para poder pelear, porque no es una pelea a campo abierto, es una lucha por ver quién aguanta más, entre comillas. Y bueno, las enfermedades como la pediculosis, o las enfermedades como las grandes epidemias que aparecen en esos lugares, porque ellos ahí duermen, comen, orinan, crean momentos de gran baja de los ejércitos, lo cual a Alemania no le conviene para nada, porque tú sabes que Alemania en realidad está sola y encima no tiene muchas colonias, no puede perder mucha gente. Eso es lo que las debilita principalmente. Y bueno, esa guerra de trincheras va desde el Mar del Norte hasta Suiza,
Finalmente, en la batalla de Verdún, Francia detiene la ofensiva de los alemanes y, por supuesto, en Somme, finalmente la ofensiva aliada que quería avanzar más allá de Alemania fracasa. Alemania está pendiendo de un hilo, prácticamente va a perder la Primera Guerra Mundial y parece que tuvieron respiro porque en el año 18, en la última guerra de momentos finales, es donde Rusia firma el Tratado de Brest-Litovsk. Alemania puede respirar tranquila porque pareciera que se va, bueno, no pareciera, realmente Rusia sale de la Primera Guerra Mundial para resolver problemas internos, que es la famosa Revolución Rusa, que no te preocupes, la vamos a ver en la siguiente separata de Historia Universal. Y Alemania mueve todo su ataque al frente occidental. Ahora solamente le queda como tarea, ¿no? Le queda como tarea a los alemanes ganar este frente occidental y este frente marítimo, lo cual prácticamente va a ser imposible porque finalmente están muy desgastados. En el frente occidental, Alemania, aunque ha unido todas sus fuerzas, que son muy débiles, pierde en la segunda batalla de Marne y se firma el armisticio de Compiègne. El armisticio de Compiègne es un alto al fuego, ¿no? Es un periodo de 6 meses en donde no va a haber pelea, pero tampoco estamos diciendo que la guerra se ha terminado. Simplemente hemos parado la guerra, ¿para qué? La hemos parado para determinar cuáles van a ser las consecuencias de esta. Y ahí aparecen los 14 puntos de Woodrow Wilson en Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, que van a finiquitar la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto también vamos a encontrar las razones y los elementos o argumentos que van a hundir a Alemania, y estos son las consecuencias de la guerra firmadas en el Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial nos trae varias cosas a colación, ¿no? Lo primero, tú ya sabes que este Tratado de Versalles se firma el 28 de junio del año 19, en donde se reconoce definitivamente la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Además, también se ve muy perjudicada porque pierde todas sus colonias, bueno, Camerún y otras más que tenía, a favor de los aliados, o sea, de Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Francia, y se entregan territorios a sus vecinos, así como también se reduce su ejército a 100.000 hombres para evitar la revancha, para evitar que Alemania se levante, y nacieron nuevos movimientos nacionalistas dentro de Alemania, como por ejemplo el partido nazi, que va a estar liderado por Adolf Schützenbrügger Hitler, que lo vamos a ver recién en la Segunda Guerra Mundial, pero que a través de las ideas románticas de Otto von Bismarck va a marcar el romanticismo alemán, que los va a hacer resurgir como el ave fénix entre las cenizas. Ahora, el Tratado de Versalles es un tratado lesivo donde se le quita el ejército, se le graba un monto para el pago, un monto fuerte de dinero. Alemania ha quedado destruida en una crisis económica de la cual prácticamente no se va a levantar, está en una hiperinflación que pareciera que Alemania ha muerto por completo. Pero el gran error del bloque de los aliados es dejarlos juntos. Alemania junta, renace el ave fénix, renace entre cenizas como el ave fénix a través del romanticismo alemán, se reorganiza la economía alemana en el gran milagro alemán y vuelven con mucha fuerza para la Segunda Guerra Mundial.